En la Europa medieval surgió el fenómeno de la caballería, que hasta hoy atrae la imaginación y evoca imágenes románticas de héroes en brillantes armaduras. Para muchos, el caballero representa el ideal de valentía y honor, que vence dragones y rescata reinas. Sin embargo, esta historia así contada esconde una dura realidad. En realidad, se trataba de una institución compleja, cuyos portadores eran a la vez guerreros, administradores de tierras y miembros de la alta sociedad. Su vida estaba dedicada a la preparación para la guerra y al servicio de su señor feudal. Su armadura era una maravilla técnica, pero al mismo tiempo los exponía al agotamiento y limitaba su respiración. En este video descubrirán qué fuerzas se encontraban en el campo de batalla cuando nació la clase de los jinetes acorazados, y por qué, con el paso del tiempo, resultó que no era fácil matar a un caballero, pero era posible. Comenzaremos por acercarnos al trasfondo social de la caballería. Cómo un joven muchacho se convertía en un hombre ceñido con la espada. Por qué su entrenamiento era tan minucioso y costoso, y qué significaba ser un caballero para la familia y la región. Luego, miraremos bajo la capa de hierro y descubriremos cómo evolucionó la construcción de la armadura desde las cotas de malla hasta las placas perfectas, cómo la distribución del peso y la calidad del acero influyeron en su viabilidad, y qué mitos sobre la torpeza de los caballeros nos llegaron más tarde de otros siglos. En las partes principales, emprenderemos un viaje donde la armadura se enfrenta a las armas, cómo las espadas, martillos de guerra, alabardas y ballestas construían la muerte, y cómo la armadura mejoraba constantemente contra ellas. Descubriremos también la táctica de combate, incluyendo la técnica de media espada, half swording, los enfrentamientos con piqueros y la importancia del rescate, ransom, como motivación para no matar. En un momento, revelaremos que el caballero no era invencible. Su armadura lo protegía de todas las armas comunes de su tiempo, pero al mismo tiempo lo cargaba y le restaba fuerzas. Veremos que la dificultad para matarlo dependía del contexto. Si el combate tenía lugar en un torneo sofocante, en un campo fangoso o en las murallas de madera bajo el fuego cruzado de las ballestas. Finalmente, trasladaremos el conocimiento adquirido al presente y reflexionaremos sobre cómo las lecciones de los acorazados medievales se proyectan en la concepción moderna de la protección, tanto en el ejército como fuera de él. Ante nosotros yace una historia de armadura, sangre, honor y adaptación humana, y es hora de contarla. El primer paso para entender por qué era tan difícil matar a un caballero es conocer cómo un muchacho se convertía en un hombre en armadura. La caballería no era un privilegio innato, era una profesión en la que se nacía como con una obligación. Los hijos de los nobles solían ser enviados al servicio de otro señor alrededor de los 7 o 10 años para servir como pajes. En esos años aprendían etiqueta, idiomas, escritura y prácticas religiosas, pero el objetivo principal era preparar su cuerpo y mente para futuras batallas. El joven paje cuidaba de los caballos, portaba las armas y observaba cómo su señor mayor montaba y luchaba. Su tarea era percibir el ritmo de la corte, adoptar las actitudes y fortalecerse con el trabajo físico. A los 14 o 15 años, el paje se convertía en escudero, squire. Esta etapa traía un entrenamiento más intensivo en el manejo de armas y técnicas de combate. El escudero aprendía a manejar la lanza, la espada, la daga, el martillo de guerra, el arco y la ballesta. Entrenaba con pesadas armas de madera para acostumbrarse al peso del metal. Era responsable de mantener y portar la armadura de su señor y a menudo participaba con él en pequeñas escaramuzas o viajes. En un momento, descubrirán que, además de las armas, para el escudero también era importante aprender táctica, logística y conocimientos médicos básicos, para poder reaccionar en el campo de batalla ante las heridas de su señor. La ceremonia de caballería, que convertía al muchacho en caballero, solía estar ligada a una dimensión espiritual. El candidato pasaba la noche en vela en una capilla, rezando por la protección de Dios, y por la mañana se le ceñía la espada. La armadura que se ponía no solo tenía un significado práctico, sino también simbólico. El color blanco de la sobrevesta significaba pureza, las medias negras recordaban la mortalidad y la capa roja indicaba la sangre que estaba dispuesto a derramar. El caballero prestaba juramento de proteger a los débiles, honrar a la Virgen María y obedecer a su señor,
y solo entonces entraba en el rol de guerrero que podía guiar a los hombres a la batalla. Detrás del entrenamiento caballeresco había una enorme inversión financiera y de tiempo. Los padres debían asegurar no solo caballos y armadura, sino también la servidumbre que viajaba con el joven adepto. Los costos de un conjunto completo de armadura y armas equivalían al valor de un pequeño señorío. Un caballo de calidad podía ser tan caro como una granja. Este aspecto económico tuvo un impacto a largo plazo en la estrategia de combate. Valió la pena capturar a un caballero y exigir un rescate, en lugar de matarlo. En un momento, veremos cómo esta práctica cambió el curso de las batallas medievales. En los primeros siglos de la Edad Media, los caballeros vestían armadura de malla, mail, que consistía en miles de anillos de hierro entrelazados. Esta forma de protección era flexible y podía resistir cortes de espada o hacha. Sin embargo, un fuerte ataque de estocada o una flecha de ballesta podía romper los anillos. La protección de la cabeza se limitaba a un yelmo tipo casco, yelmo cónico, y la cara a menudo quedaba descubierta. En cuanto aparecieron en los campos de batalla ballestas más potentes y martillos de guerra cada vez más grandes, los armeros respondieron con el desarrollo de piezas de placas, que primero aparecieron en lugares importantes como rodillas y codos, y gradualmente se extendieron a todo el cuerpo. Una armadura de placas de calidad se fabricaba con láminas de acero de 1 a 2 milímetros de grosor. En este rango equilibraba el peso y la protección. Placas más delgadas serían perforadas por una ballesta, más gruesas cargarían demasiado al jinete. El acero se doblaba y forjaba para crear formas curvas. La curvatura era clave, ya que permitía desviar el impacto de una flecha o una hoja. Algunas partes, como el peto, quirís y el yelmo, tenían superficies inclinadas para desviar los proyectiles en ángulo, de forma similar a las placas balísticas modernas. El interior estaba cubierto con un jubón acolchado, aquetón, de lino o lana, que dispersaba la energía del golpe y aumentaba la comodidad. El peso de la armadura a menudo oscilaba entre 20 y 25 kilogramos, distribuido por todo el cuerpo. Esto era menos que las mochilas de 30 kilogramos que los soldados modernos llevan en la espalda, porque el sistema de placas distribuía el peso en los hombros, la cintura y las caderas. Además, la armadura se componía de partes articuladas. Remaches y cuero permitían articular las placas individuales, de modo que el caballero podía levantar los brazos, arrodillarse y agacharse. Curadores del Museo Metropolitano señalan que la armadura permitía al portador correr, subir escaleras de mano e incluso hacer volteretas. El mito de la necesidad de una grúa para subir al caballo proviene del siglo XIX, cuando se usaban pesadas armaduras de torneo para entretener. A pesar de que la armadura ofrecía una protección considerable, tenía sus debilidades. Las articulaciones como las axilas, las inglés, la parte interna de los codos y las rodillas debían permanecer relativamente libres para que el jinete pudiera moverse. Estos lugares se protegían con inserciones de malla y tela gruesa, pero no representaban una defensa absoluta. Otro punto débil era la visión. Las rendijas, viseras, en el yelmo, proporcionaban un campo de visión mínimo, y las estrechas aberturas permitían que penetrara una flecha o la punta de una daga. A diferencia de las piezas posteriores, que fueron deliberadamente hechas a prueba de balas, la armadura de placas temprana no resistía un impacto directo a corta distancia. La energía necesaria para perforar 2 milímetros de acero equivale a 175 julios, lo que una ballesta o un arco potente podían alcanzar a corta distancia. La armadura, además, no es solo placas, es un sistema. La protección metálica externa se complementa con almohadillas de seda y algodón, un jubón de tela y correas para sujetar. El yelmo debía estar firmemente sujeto al gorjal para que no se moviera con un golpe, y los guanteletes debían proteger las manos de los cortes, pero al mismo tiempo permitir la motricidad fina. El desarrollo de la armadura fue, por lo tanto, un compromiso continuo entre protección y practicidad. Como veremos más adelante, la resistencia de la armadura era relativa al tipo de ataque, y las armas se adaptaron rápidamente a este compromiso. La armadura de caballero provocó una carrera armamentista. Desde que apareció por primera vez la protección de placas, los fabricantes de armas buscaron formas de superar sus puntos fuertes y explotar sus debilidades. Las armas evolucionaron para concentrar la fuerza en un área pequeña, causar penetración,
o generar un impacto tan grande que la energía se transfiriera a través de la armadura. En esta parte, veremos las herramientas clave de la muerte y cómo la armadura reaccionó contra ellas. La espada es el arma icónica del caballero, pero contra la armadura de placas perdía eficacia. Un ataque de corte a menudo simplemente se deslizaba por el metal liso y no causaba heridas graves. La hoja tenía que encontrar un hueco entre las placas, penetrar a través del entrelazado de malla o golpear una parte del cuerpo no protegida. Por lo tanto, los caballeros adaptaron la forma de sostener la espada. La técnica conocida como media espada, half swording, consistía en que una mano sostenía la empuñadura y la otra mano la hoja aproximadamente a la mitad, creando así una especie de lanza corta. Con esto se lograba un mayor control sobre la punta y una menor distancia, por lo que era posible golpear la axila, el cuello o la visera del yelmo. Esta técnica se enseñaba en los manuales de combate, Fechtbücher, donde se complementa con agarres, derribos y el uso del peso del oponente. Las espadas para el combate con armadura solían ser más largas y pesadas que las espadas para el combate sin armadura. Tenían una hoja más rígida y una guarda menos pronunciada, para poder poner la mano sobre la hoja. La punta era a menudo de forma diamantada, que se clavaba mejor en las juntas. En períodos posteriores aparecieron las espadas a dos manos, a las que a veces se llamaba Panzerstecher, perforador de placas, diseñadas específicamente para perforar armaduras. Si la espada luchaba con el problema de la placa lisa, las armas contundentes resolvían este problema directamente. El martillo de guerra, Warhammer, tenía un lado equipado con un martillo plano y el otro terminado en un pico puntiagudo, que podía penetrar entre las placas o a través del yelmo. Un mango largo proporcionaba palanca, y el impacto concentrado perforaba yelmos y armaduras. Hallazgos arqueológicos muestran cráneos con agujeros cuadrados, que aparentemente fueron causados precisamente por la punta del martillo. Estas armas eran populares no solo entre los soldados de a pie, sino también entre los jinetes, porque permitían dejar fuera de combate al oponente de un solo golpe. Las mazas, maces, y los manguales, flails, eran variantes que se centraban en transferir la mayor cantidad de energía posible. La maza tenía varias costillas o púas para que la fuerza del golpe se clavara mejor en el metal. El mangual, formado por un mango de madera y una cadena con una bola de metal, podía sortear el escudo y golpear desde un lado. Estas armas eran eficaces incluso contra jinetes, porque su inercia perforaba la armadura o causaba la rotura de huesos. Las hachas y alabardas combinaban la función de corte y contusión. Las hachas de guerra tenían una cabeza pesada con uno o dos filos y a menudo estaban equipadas con una punta en el lado opuesto. Las alabardas, y su pariente la pollaxe, hacha de petos, combinaban una lanza, un hacha y un martillo en un mango largo, lo que permitía a los soldados de a pie derribar a los jinetes de sus caballos, cortar armaduras o penetrar con la punta. La pollaxe estaba adaptada al combate con armadura y era popular en los torneos. Tenía un bloque de martillo rectangular, una punta afilada y un gancho en la parte posterior. En manos de un luchador experimentado, representaba una herramienta universal. Un punto de inflexión en la historia de matar caballeros lo trajo la ballesta, crossbow. Era simple de operar, no necesitaba un largo entrenamiento y podía generar una enorme fuerza de penetración. Ana Comneno, en su obra La Alexiada, describe la ballesta como un invento bárbaro que puede atravesar un escudo y una coraza de hierro y causar la muerte sin que la víctima sienta dolor. Su comentario muestra no solo el shock de la élite bizantina, sino también el hecho de que la ballesta se consideraba un arma desleal. En el Segundo Concilio de Letrán, 1139, la ballesta fue prohibida por la Iglesia para su uso contra cristianos, como un arma que contravenía la ética caballeresca. Pero la prohibición fue a menudo ignorada. La ballesta podía disparar virotes, dardos, que penetraban la cota de malla y causaban heridas profundas. Su arco evolucionó de madera a compuesto y de acero. La ballesta de acero requería un mecanismo de armado, torno, pero proporcionaba tal fuerza que a corta distancia podía perforar incluso una armadura de placas. Aunque era lenta de recargar, su capacidad para abatir a un caballero o su caballo desde una distancia segura cambió las reglas del juego. Los ballesteros, además,
Llevaban grandes escudos, pavises, detrás de los cuales podían esconderse mientras recargaban, y cooperaban en unidades, lo que les permitía mantener el ritmo de disparo. El principio mecánico de la ballesta consistía en la combinación de un arco corto, una culata sólida y un mecanismo de disparo. La potencia del arco era enorme. Las ballestas pesadas tenían una fuerza de tensión en el rango de 700 a 1000 newtons, lo cual era más de lo que una persona común podía tensar manualmente. Por lo tanto, los ballesteros usaban diversas ayudas para tensar: un simple gancho de cinturón, una pata de cabra, palanca, o un torno con manivela, windlass, o incluso un dispositivo de engranajes, cranequín. Cuanto más complejo era el mecanismo, más largo era el tiempo de recarga, pero más energía se transfería al virote. El proyectil, llamado quarrel, virote, tenía una sección transversal cuadrada o triangular y una longitud corta. Esta combinación aumentaba la rigidez y la penetración. Los ballesteros profesionales se reclutaban especialmente de ciudades italianas como Génova y exportaban sus servicios por toda Europa. En la batalla de Crécy en 1346, los ballesteros genoveses formaron la primera línea del ejército francés. Sin embargo, su papel terminó en un fiasco. La ausencia de pavises, las cuerdas mojadas y la falta de repuestos causaron que su fuego fuera lento e impreciso. Cuando se retiraron, los caballeros franceses, encabezados por el rey, los acusaron de cobardía y los masacraron en el acto. Este incidente muestra cuán importante era la logística y la cooperación entre la caballería y los tiradores. La ballesta podía ser letal, solo si estaba correctamente preparada y cubierta. La ballesta también tenía sus debilidades. Su cuerda, hecha de cáñamo, cuerda de lino o tendones de animales, era sensible a la humedad. Bajo la lluvia o en ambientes húmedos, perdía tensión y sus proyectiles volaban menos lejos. Asimismo, el sonido del disparo y la puntería visible podían advertir al oponente. Por otro lado, la ballesta ofrecía la posibilidad de mantenerla tensada por más tiempo. El soldado podía apuntar y esperar sin cansarse, lo cual era una ventaja significativa para los principiantes. Esta combinación de ventajas y desventajas la convirtió en un arma que podía cambiar el combate en condiciones adecuadas, pero por sí sola no condenaba al caballero a una muerte segura. Paralelamente, en Inglaterra se desarrollaba el arco largo, longbow, que se convirtió en un símbolo nacional para el reino insular. Esta simple pieza de madera de tejo o olmo medía a menudo más de 2 metros y tenía una potencia de tensado extrema. Experimentos con réplicas han demostrado que las flechas de arcos con una potencia de 80 a 120 libras pueden alcanzar un objetivo a una velocidad de más de 50 metros. A diferencia de la ballesta, el arco largo requería años de entrenamiento. Por eso, la ley inglesa ordenaba a todos los hombres entrenar el tiro con arco los domingos y festivos, y las aldeas organizaban competiciones para mantener las habilidades. La eficacia del longbow también dependía de las puntas de flecha. La tradicional broadhead, punta ancha, con forma de hoja era adecuada para la caza, pero contra la armadura se usaba la bodkin, una punta estrecha y cuadrangular que podía clavarse entre los anillos o en las juntas de las placas. Las flechas bodkin tenían una sección transversal más pequeña y mayor penetración, pero su efectividad disminuía con la distancia. Experimentos modernos sugieren que una flecha de un arco de 80 libras puede perforar una cota de malla y un jubón acolchado a 50 mm de diámetro, pero una armadura de placas de 2 mm de grosor solo puede perforarse a muy corta distancia y en un ángulo adecuado. Esto explica por qué los arqueros ingleses preferían apuntar a los caballos, los brazos y las caras, en lugar de a los petos. La táctica también estaba relacionada con el longbow. Los comandantes ingleses desplegaban a los arqueros en formaciones de cuña y colocaban estacas de madera frente a ellos para repeler a la caballería. Los arqueros disparaban salvas al aire, volleys, y también tiro directo. Cuando el oponente se acercaba, podían tomar una posición defensiva detrás de las estacas o tomar la espada y continuar la lucha como infantería. El arco largo tenía una cadencia de fuego más alta que la ballesta. Un arquero experimentado disparaba de 6 a 10 flechas por minuto, pero menor penetración. Por otro lado, la ballesta podía permanecer tensada y el tirador podía cubrirse más,
lo cual era ventajoso durante los asedios. Estas diferencias determinaron que la ballesta fuera popular en las guerras urbanas y de asedio, mientras que el longbow dominaba en las batallas de campo abierto de Inglaterra y Gales. En la Baja Edad Media, llegaron al campo de batalla las armas de fuego de mano, el cañón de mano, handgun, y más tarde, el arcabuz, arquebús. Estas armas no eran al principio muy precisas ni fiables, pero tenían un efecto nada despreciable. La bala de plomo o hierro causaba un tipo de herida diferente al de una flecha o un virote. Los armeros reaccionaron reforzando las placas. Así nacieron las primeras armaduras a prueba de balas, bulletproof, que eran varios kilogramos más pesadas. Aunque las armas de fuego de mano en la transición de los siglos XIV y XV no rompieron la caballería, sentaron las bases para un cambio radical posterior. Las primeras armas de fuego de mano consistían en un tubo de metal sujeto a un poste de madera. El tirador colocaba una mecha encendida en un orificio en la parte trasera y sostenía el arma bajo el brazo o sobre el hombro, lo cual era arriesgado e impreciso. El arcabuz, que apareció alrededor de 1450, introdujo una culata de madera y un mecanismo, la llave de mecha, matchlock, con una palanca que sostenía la mecha encendida. La bala de un arcabuz tenía una velocidad más lenta que una flecha, pero su masa era mayor. Al impactar, causaba tanto contusión como perforación. Los armeros reaccionaron reforzando los petos y añadiendo placas adicionales. Algunas piezas tenían una abolladura de prueba, proof mark, en el interior, que demostraba las pruebas contra disparos. Esta marca se convirtió en un signo de calidad, pero también aumentaba el peso de la armadura hasta 25 kilogramos. Las armas de fuego también tenían sus inconvenientes. Con la mecha, era difícil disparar bajo la lluvia o con viento. El disparo generaba un humo denso que dificultaba la puntería posterior. El tirador tenía que llevar una polvorera, balas de plomo y herramientas para limpiar el cañón, lo que lo ralentizaba. Aún así, las armas de fuego se extendieron rápidamente porque no necesitaban años de entrenamiento. Mientras que un arquero entrenaba desde la infancia, un recluta podía en pocas semanas aprender a cargar un arcabuz, apuntar y disparar. Esta democratización de la fuerza letal tuvo un impacto social similar al de la ballesta anteriormente. Permitió a los soldados de a pie comunes matar a un noble. Con el tiempo, las armas de mano se volvieron más sofisticadas. La mecha fue reemplazada por la llave de chispa, flintlock, y los cañones eran más largos y estriados. El mosquete, musquet, que apareció en el siglo XVI, requería un soporte debido a su peso. Sus balas tenían un calibre mayor y podían perforar incluso armaduras reforzadas. Gradualmente, la armadura se adaptó. Algunas piezas se diseñaron para proteger solo los órganos vitales y las manos. La pesada coraza fue reemplazada por jubones de cuero y tela más ligeros. Los caballeros se transformaron así en coraceros, cuirassiers, con pistolas, y más tarde, en dragones, que luchaban a caballo y a pie. Sin embargo, fue el desarrollo industrial de los cañones y fusiles en los siglos XVII y XVIII lo que eliminó definitivamente la armadura pesada de los campos de batalla. La armadura y las armas definían el potencial del combate, pero el resultado real dependía de muchos otros factores. El cansancio, el terreno, la disciplina y la cooperación jugaban un papel clave en si un caballero sobrevivía o caía. En esta parte, exploraremos cuán difícil era luchar con armadura, cómo se movían los caballeros en diferentes tipos de campos de batalla y por qué ganó la infantería con sus picas. Investigadores de la Universidad de Leeds realizaron un experimento en el que voluntarios vistieron réplicas de armaduras del siglo XV y caminaron en una cinta de correr. Los resultados mostraron que el gasto energético al caminar con armadura completa era más del doble que al caminar sin carga. Al correr, el aumento del consumo de energía era de aproximadamente el 90%. La razón no era solo el peso total de la armadura, sino también que parte del peso recaía en las piernas y los brazos, lo que aumentaba el esfuerzo con cada paso y limitaba el rango de movimiento. Además, la armadura comprimía la caja torácica y dificultaba la respiración. Estos factores llevaban a un agotamiento más rápido, especialmente si el caballero tenía que moverse por terreno fangoso,
subir una colina o correr. La batalla de Agincourt es un ejemplo de cómo el cansancio se convirtió en un factor fatal. La caballería francesa tuvo que moverse a través de un campo embarrado mientras era hostigada por los arqueros ingleses. Las pesadas armaduras empapadas de agua y barro ralentizaban tanto a los jinetes que llegaron agotados a la línea inglesa. Los choques con las estacas de madera que los ingleses habían clavado en el suelo y las densas descargas de flechas derribaban a los caballeros de sus caballos. En el suelo, en el barro, la movilidad de la armadura se convirtió en una desventaja. Esta situación muestra que, aunque la armadura estaba diseñada para una movilidad máxima, el entorno podía eliminar por completo esta ventaja. Los caballeros con armadura completa solían atacar en formaciones cerradas para maximizar la penetración de las lanzas y la masa de los caballos. Cuando la formación se rompía, un individuo podía caer fácilmente víctima. La infantería intentaba resistir a los jinetes con dos métodos principales: disparando desde lejos o con una barrera física. Los piqueros suizos y alemanes crearon formaciones rectangulares con picas de 4 a 5 metros de largo. Estas actuaban como una empalizada móvil que repelía los ataques de la caballería pesada. Los cuadros de piqueros, además, eran capaces de avanzar y romper la defensa. Si el caballero no se acercaba a toda velocidad, era detenido y luego rodeado. Los caballeros reaccionaron de diversas maneras. A menudo desmontaban y luchaban como infantería pesada para evitar las picas. También usaban tácticas de flanqueo. Atacaban a los piqueros por los lados, donde las puntas eran más cortas, o intentaban dispersarlos con disparos. La armadura les daba tiempo para deslizarse bajo las picas, pero requería coordinación con su propia infantería. En Europa occidental, gracias a la combinación de picas y armas de fuego, se desarrolló la táctica del tercio. Los arcabuceros disparaban una salva y luego se escondían entre los piqueros, mientras las primeras filas defendían del ataque de la caballería. Para el caballero, esto significaba que para triunfar no bastaba la valentía, sino también maniobras tácticas y cooperación. Luchar con armadura completa no era solo una prueba física, sino también psicológica. Los yelmos limitaban el campo de visión. El caballero veía solo lo que sucedía directamente frente a él y oía sonidos amortiguados. La respiración pesada y el corazón palpitante resonaban dentro de las paredes de hierro, y cada paso sonaba como un golpe de metal sobre piedra. Durante el enfrentamiento, el grito de los heridos y el estruendo de las armas se mezclaban con el polvo y el sudor. El caballero debía ser capaz de mantener la calma, reaccionar a las órdenes del comandante y no perder la orientación. Además, existía el miedo a caer. Si un jinete era derribado al suelo, corría el riesgo de ser pisoteado por un caballo o de no poder levantarse antes de que el enemigo lo rematara. Aunque la armadura permitía el movimiento, en el tumulto de la masa, las manos y los pies podían quedar atrapados bajo otros cuerpos o en los surcos del campo. El caballero debía ser consciente de que se convertía más bien en un objetivo para lanzas y dagas de a pie. Para evitarlo, intentaba luchar en línea y apoyarse en sus compañeros. La técnica de la carga con lanza se basaba en el concepto de la lanza en ristre, couched lance. La lanza pesaba alrededor de 3 a 4 kilogramos y medía más de 3 metros. El caballero la encajaba en un gancho metálico, ristre, en el peto de la armadura y la apoyaba bajo la axila. Apretando las rodillas, dirigía al caballo e intentaba apuntar la punta al escudo o al cuerpo del oponente con la menor desviación posible. En el impacto, la energía del caballo y del jinete se concentraba en la punta de la lanza. Si la punta golpeaba una placa, podía rebotar, pero si encontraba un hueco, causaba una herida devastadora. El caballero también debía esperar que su lanza se rompiera. Por eso, el escudero llevaba un arma de repuesto, y el jinete, tras el impacto, echaba mano de la espada o el martillo. El uso de ataques con lanza requería la coordinación de varios jinetes en línea. Un atacante solitario no tenía suficiente fuerza ni cobertura. El caballo era para el caballero la mitad de su fuerza. El destrero, destrier, un pesado caballo de guerra, era criado para soportar el peso del jinete y la armadura y, al mismo tiempo, mantener la velocidad y la resistencia. Estos caballos costaban una fortuna. Eran entrenados desde potros y enseñados a reaccionar a las señales de combate. Pateaban y mordían a los enemigos,
Se mantenían firmes bajo el impacto y no temían el ruido. En largas campañas, eran acompañados por caballos más ligeros, coursers o palfreys, para la monta rápida y el desplazamiento diario. La logística de abastecimiento de los caballos era enorme. Cada caballo necesitaba diariamente varios kilogramos de avena y forraje. Por lo tanto, los ejércitos arrastraban carros llenos de pienso y buscaban pastos. La pérdida del caballo podía significar que el caballero perdía su movilidad y tenía que luchar como infantería, lo que reducía significativamente su valor. Es importante darse cuenta de que los caballeros no viajaban solos. Cada guerrero estaba rodeado por un séquito, retinué, de escuderos, armeros, herreros, cocineros y porteadores. Esta caravana logística aseguraba la reparación de la armadura, el cambio de herraduras, la preparación de la comida y el cuidado de los heridos. Como resultado, un ejército de caballeros era más lento y menos flexible que la caballería ligera o la milicia de infantería. Cuando se encontraba con enemigos rápidos, como los mongoles o los turcos, que confiaban en caballos ligeros y disparaban con arcos compuestos desde la montura, se veía obligado a adaptar la táctica. Las expediciones a Tierra Santa obligaron a los caballeros europeos a llevar armaduras más ligeras y a aprender a maniobrar en las estepas abiertas. La batalla de Hattin en 1387, donde la caballería cruzada sucumbió ante la caballería ligera de Saladino, demostró que el cansancio, la sed y la falta de movilidad pueden derrotar incluso a los soldados mejor blindados. Del mismo modo, la batalla de Mohi en 1241, donde los arqueros mongoles atrajeron a los caballeros húngaros a los pantanos, demostró que la velocidad y la táctica pueden superar a la armadura pesada. Estas experiencias llevaron a algunos comandantes europeos a combinar tácticas de caballería e infantería y a una mayor flexibilidad en la elección del armamento. Había un obstáculo más para el guerrero medieval: la capacidad de sobrevivir a una herida. Incluso si la armadura impedía la penetración, una contusión o una fractura podían dejar fuera de combate al caballero. Si llegaba a manos de un cirujano, Ranovich, podía salvarse. Si no, la muerte podía llegar lentamente. Las crónicas registran numerosos casos en los que las heridas provocaron infecciones. El famoso rey Ricardo Corazón de León murió de gangrena después de ser alcanzado por una ballesta en el hombro. En la batalla de Shrewsbury, el cirujano John Bradmore tuvo que extraer una flecha del cráneo del príncipe Enrique usando pinzas especializadas y ungüentos medicinales. Si el instrumento no se hubiera retirado a tiempo, la infección habría matado al joven. Estas historias demuestran que matar a un caballero no era necesariamente fácil durante la batalla, pero la muerte podía llegar más tarde si la herida no era limpiada por un cirujano experimentado. Una vez que entendemos los aspectos tecnológicos, debemos centrarnos en la mentalidad. ¿Por qué los caballeros a menudo evitaban matar y preferían la captura? En este capítulo discutiremos las razones económicas y éticas que estaban detrás de esta decisión y cómo el comportamiento de los caballeros difería del de otros guerreros. El equipo de un caballero era extremadamente caro. Una armadura completa, varios caballos, armas, entrenamiento y servidumbre representaban una inversión que la familia o el señor feudal no abandonarían fácilmente. Si un caballero caía, la familia perdía la inversión y al guerrero. Si era capturado, podían pagar un rescate, vicupné, por él. En el temprano siglo XII, el cronista Orderico Vital registró la batalla de Bremul entre el rey francés y el inglés, en la que se enfrentaron unos 900 caballeros. Según la crónica, solo cayeron 3 hombres, porque los guerreros se perdonaron mutuamente y, en lugar de matar, prefirieron la captura y el rescate. El rescate no estaba estandarizado. La suma dependía del rango del cautivo y de la negociación entre las familias. Los nobles más ricos podían pagar sumas astronómicas, lo que motivaba a sus oponentes a cazar cabezas nobles. En algunos casos, el caballero capturado debía comprometerse a no volver a levantar las armas contra quien lo capturó. Este sistema creaba una paradoja. Protegía las vidas de los caballeros, pero al mismo tiempo los convertía en una propiedad valiosa. En la práctica, esto significaba que matar a un caballero no siempre era deseable. Era mucho más ventajoso obtener dinero y prestigio. Junto a la economía, jugaba un papel la ética.
Los caballeros se consideraban miembros de una clase de élite con valores comunes. El Código de Honor, Beiscodex CTI, contenía principios como la protección de los débiles, el cumplimiento de la palabra dada y el respeto a las instituciones eclesiásticas. Parte de este código era también el trato al oponente derrotado. Muchos caballeros creían que era deshonroso matar a un adversario que se había rendido o estaba claramente vencido. Por eso, tanto en los torneos como en el campo de batalla real, se desarrolló la práctica de aceptar la rendición. Un caballero podía arrodillarse y pedir clemencia, lo que generalmente significaba que sería capturado y se le pediría un rescate. Sin embargo, hay que añadir que el Código de Honor no era universal ni siempre se respetaba. En situaciones donde los caballeros se enfrentaban a infantería no noble, la regla del rescate era menos frecuente. La infantería, dentro de su entrenamiento y cultura, no consideraba al caballero como alguien a quien perdonar. Además, en las primeras fases de la Edad Media, nos encontramos con una cultura donde matar y esclavizar era más común que el rescate. Solo con el tiempo se extendió en Europa occidental el concepto de la caballería como una clase con privilegios y deberes especiales. La práctica de la captura influía en el curso de las batallas. Si el oponente sabía que podía capturar a un caballero, intentaba paralizarlo en lugar de matarlo, derribarlo del caballo, quitarle el yelmo, dislocarle los brazos. Pero esto también significaba que el caballero podía aguantar más tiempo en el campo de batalla, porque el oponente evitaba los golpes mortales. Al mismo tiempo, los caballeros veían a sus colegas enemigos más como futuras fuentes de ingresos. Sin embargo, existían excepciones. Si los caballeros se odiaban mutuamente o si la situación requería un avance rápido, no había clemencia. Por otro lado, si un caballero era capturado por la infantería o los arqueros, podían darle el golpe de gracia, Milostniuder, con una daga de rodela, rondeldica, en la axila o en el yelmo, porque para ellos el rescate era menos relevante. Los caballeros se encontraban así entre dos extremos, o se encontraban con un colega que se atenía a los códigos y los capturaba, o con un oponente más pobre que tenía más motivación para matar que para negociar. La decisión de matar a un caballero dependía, por tanto, del estatus social y las posibilidades económicas de ambas partes. Los caballeros dominaron los campos de batalla europeos durante la mayor parte de la Edad Media, pero su influencia disminuyó gradualmente a medida que cambiaba la tecnología y la organización de los ejércitos. Este capítulo se centra en cómo los piqueros, las armas de fuego y la artillería trajeron el fin de la era de los jinetes acorazados. ¿Y qué significó eso para la cuestión de si era fácil o difícil matar a un caballero? Como ya hemos mencionado, los piqueros suizos y alemanes crearon formaciones que eran capaces de resistir a la caballería pesada. Gracias a la disciplina, el entrenamiento y la densidad de las picas, crearon una barrera defensiva que la lanza de caballería no podía romper sin un ataque coordinado. Los piqueros, además, realizaban contraataques. Sus largas armas eran eficaces incluso contra jinetes que ya habían perdido velocidad. Los caballeros reaccionaron integrándose cada vez más en formaciones de infantería, reduciendo así su autonomía. Pero cuando se unió la disciplina de los piqueros con las armas de fuego, surgió una combinación letal. El tercio español, un famoso tipo de formación del siglo XVI, combinaba piqueros y arcabuceros en un rectángulo. Los arcabuceros disparaban una salva y luego se escondían entre los piqueros, mientras las primeras filas defendían contra el ataque de la caballería. El caballero se enfrentaba así al ataque de la bala y, al mismo tiempo, de las picas. Esta táctica demostró ser eficaz no solo contra los caballeros, sino también contra otros jinetes, lo que llevó al declive general de la caballería pesada. El mayor salto tecnológico fue la artillería. Los primeros cañones aparecieron ya en el siglo XIV, pero al principio no eran fiables. Sin embargo, cuando se desarrollaron para ellos fundiciones de mejor calidad, pólvora y munición, se convirtieron en un elemento decisivo. En la batalla de Castillón en 1453, que puso fin a la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, los franceses tomaron una posición defensiva y se equiparon con docenas de cañones. Los ingleses, bajo el mando de John Talbot, un experimentado comandante de caballería, atacaron de la manera tradicional, un ataque frontal. Sin embargo,
Los cañones franceses destrozaron sus formaciones. Las armaduras fueron literalmente desgarradas en pedazos y los caballeros caían en el campo de batalla sin ser capaces de penetrar las líneas francesas. Este evento se convirtió en simbólico. Demostró que ni la armadura más dura podía detener la fuerza destructiva de una bala de cañón. No significó que los caballeros desaparecieran de inmediato. Todavía en el siglo XVI servían como coraceros, kirisnici, y arcabuceros, arquebucirri, que combinaban armadura pesada con armas de fuego. Sin embargo, su papel fue cambiando gradualmente. La movilización feudal fue reemplazada por ejércitos permanentes, stale armadi, que reclutaban y pagaban a los soldados. La administración estatal y los impuestos financiaban ejércitos profesionales que no necesitaban a la clase caballeresca. El ideal caballeresco se trasladó a los torneos, la literatura y la mitología, mientras que la realidad práctica de la guerra se desplazó hacia la masa de infantería. El ocaso del dominio caballeresco también estuvo relacionado con transformaciones económicas y sociales. A medida que se desarrollaba el comercio y las ciudades se enriquecían, crecía también el poder de los burgueses, que financiaban ejércitos mercenarios. La invención de la pólvora permitió a las ciudades construir artillería que penetraba las murallas y socavaba los antiguos sistemas de fortaleza. Esto cambió la estrategia militar. Invertir en caballeros caros dejó de ser eficaz. En su lugar, valía la pena entrenar y equipar a soldados de a pie con armas de fuego y darles un sueldo, lo que llevó a la profesionalización de la guerra. Además, cambiaba la mentalidad. La caballería vivía en la imaginación y la literatura, pero en realidad se estaba volviendo obsoleta. La nueva élite se reclutaba entre funcionarios, abogados y financieros. Los castillos se transformaban en palacios renacentistas y los campos de batalla se desplazaban fuera de las murallas urbanas. La caballería acorazada con escudos brillantes y signos heráldicos se convirtió más en un símbolo del pasado que en parte del presente. La cuestión de cuán difícil era matar a un caballero se trasladó así de la realidad pura a la reconstrucción histórica. Nuestro viaje por la Edad Media ha revelado que matar a un caballero era difícil, pero no imposible. La perfección técnica de la armadura de placas, que distribuía el peso y resistía la mayoría de los ataques de corte, dio a los caballeros una ventaja que dominó los campos de batalla durante siglos. Por otro lado, se demostró que existen armas y estrategias que cuestionan esta ventaja. Los golpes contundentes de los martillos de guerra, las afiladas puntas de las alabardas, el silencioso y letal hielo, sig, virote, de las ballestas y el fuego incesante de los arcos largos. La carga física de la armadura, la resistencia limitada y el agotamiento inevitable, además, dificultaban la lucha de los caballeros en terrenos difíciles, y en el horizonte se perfilaba el futuro en forma de picas, armas de fuego y cañones que transformaron el arte de la guerra. Matar a un caballero no era solo una cuestión técnica, era también un dilema moral. La caballería creó reglas según las cuales era mejor capturar al enemigo y obtener un rescate, bicupné, que matarlo, lo que reducía la tasa de mortalidad entre los guerreros nobles. Sin embargo, la infantería o los arqueros no compartían estas reglas, por lo que los caballeros a menudo se encontraban en una paradoja. Cuanto mejor era su armadura y posición, mayor era la motivación del enemigo pobre para sacar provecho de su muerte. Mirando al presente, es evidente que algunas cuestiones regresan en otras formas. Los soldados modernos llevan chalecos balísticos, cascos y placas de cerámica, que deben protegerlos de metralla y balas. Al igual que los caballeros medievales, deben resolver el compromiso entre protección y movilidad. Los médicos de campaña hoy, al igual que los cirujanos, rañohichi, medievales, luchan contra las infecciones y las complicaciones de las heridas. Aunque tienen antibióticos y un entorno estéril, el desafío sigue siendo similar. La ciencia y la tecnología hoy empujan los límites de los materiales, al igual que lo hacían los herreros medievales, que buscaban la proporción correcta entre dureza y flexibilidad del acero. El paralelo con la Edad Media no termina en el equipo individual. Los ejércitos modernos usan vehículos blindados con placas de materiales compuestos y Kevlar, que resisten muchos tipos de munición. Sin embargo, incluso estos sistemas tienen debilidades. Dispositivos explosivos improvisados, misiles antitanque y drones
pueden destruir un tanque igual que una bala de cañón antaño perforaba una armadura. Del mismo modo, se busca un equilibrio entre el peso del vehículo y su movilidad. Un vehículo pesado proporciona protección, pero es lento y propenso a averiarse en terreno blando. Esta dinámica se asemeja notablemente a la toma de decisiones de los caballeros medievales, si elegir un pesado peto, quirís, o un equipo más ligero. Es interesante que el arte caballeresco esté regresando en forma de artes marciales históricas europeas, EMA, y grupos de recreación, reenactment. Los entusiastas entrenan con réplicas de armaduras, aprenden técnicas de media espada, manejo de alabarda y combate con armadura completa. Estas actividades demuestran que la fascinación por la cultura caballeresca perdura. Probamos en nuestra propia piel cómo era llevar placas de acero y descubrimos que muchos mitos sobre la torpeza no son ciertos. Al mismo tiempo, tal práctica nos permite percibir cuán importante era el papel de la disciplina y la resistencia psicológica. Para el lector moderno, también puede ser instructiva la perspectiva filosófica más amplia. En el mundo de la cibernética, se habla de armadura y armas en forma de firewalls y malware. En el campo de la medicina, tratamos de fortalecer el sistema inmunológico contra microorganismos que se adaptan constantemente. En cada área de la actividad humana, tiene lugar una carrera similar entre las medidas de protección y las herramientas que las eluden. Comprender la dialéctica histórica entre los caballeros y sus oponentes puede ayudarnos a pensar mejor sobre cómo responder a los desafíos de hoy, ya sea en innovaciones tecnológicas, seguridad en las carreteras o la cuestión de la ética en el conflicto. Esta historia nos recuerda que el deseo humano de seguridad y, al mismo tiempo, la capacidad de desarrollar herramientas destructivas forman un ciclo interminable de innovación. Los caballeros fueron producto de su tiempo. Combinaban en sí mismos valentía, destreza técnica y responsabilidad social. Su historia muestra que la fuerza no es absoluta, sino relativa al entorno y al contexto. Cuando hoy nos enfrentamos a desafíos de seguridad, ya sea en el ejército, la policía o la vida personal, podemos inspirarnos en la historia, buscar el equilibrio entre protección y libertad, entre valentía y estrategia, entre virtud y pragmatismo. Gracias por seguir hasta aquí. Si les fascinó el destino de los caballeros medievales y quieren saber más sobre su mundo, dejen un like y compartan esta historia con sus amigos. Espero con interés más viajes a la historia, donde revelaremos más secretos de la historia humana.